de la energía fósil se ha incrementado en forma exponencial los últimos 100 años, como resultado de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y ahora, 1977, julio del 77, dice, es 12% por encima de la era preindustrial. Un nivel que puede crecer una vez y media o 2 veces más que eso en los próximos 60 años. Dice, porque el efecto invernadero del dióxido de carbono concentrado en la atmósfera incrementa la concentración y puede inducir un aumento de temperatura de 0.5 a 5 grados. Dijo de 60 años. Ya en esa época. Estamos hablando del 77. Son 46 años más o menos. Y vamos camino, desgraciadamente, a eso. Vos fíjate que en el 2021 fue la primera vez que la concentración de carbono en la atmósfera alcanzó 420 partículas por millón. Dice que el número crítico es 450 y empieza la cuestión catastrófica, digamos. En realidad, si uno lo toma desde este punto de vista, el tipo no le ha errado en nada. Pero, al memorándum, el primer secretario de Energía, un tal Jim Schlesinger, le agregó una nota. Entonces, ¿sí? Carter va a leer, ¿no? Va a leer toda la nota. ¿Qué decía la del primer secretario de Energía? Que me imagino debe haber sido, un súbdito de la petrolera, me imagino. Dice este secretario de Energía, desde mi punto de vista, que la implicación es política de esto, no es tan cierto, y no necesita de que el presidente esté involucrado en esto. ¿Y entonces para qué está el presidente? ¿No? Pero para ver, como este tipo era el secretario de Energía y el otro era el asesor. O sea que el secretario de Energía es como está un escaloncito más arriba. O sea que el secretario de Energía, tiene autoridad, tiene poder. El asesor, eso asesora nada más. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Carter? En sus contradicciones, siendo que había prometido el desarrollo de energía renovable y no convencionales, viene la crisis del petróleo en el año 73. Sí, recuerdo. Y en nombre de los intereses nacionales, o sea, de Estados Unidos, ¿dónde están esos intereses? Todo el planeta. Vía libre, para producir petróleo y gas, a diestra y siniestra. Así estamos ahora. Así estamos. Bueno, ¿quién vino después? Carter. Vino Reagan. ¿Qué fue la primera acción de Reagan? Sacar los paneles solares. Se lo llevó al campo. Todo un mensaje. O sea, para ver, ha habido 10 presidentes de la cumbre de Estocolmo hasta ahora y no han hecho nada. No solamente los presidentes de Estados Unidos. No. Imagínate que no hace mucho, ahora 2 o 3 años, habrás escuchado posiblemente o has leído, en España, pensando el gobierno español de cobrarles un impuesto a todos aquellos que usen paneles solares, porque claro, se están volviendo inviables las empresas distribuidoras o generadoras de electricidad privadas, para poderles dar sustentabilidad. O sea que el medio ambiente les importa un carajo. No, bueno, esa es la otra cara de la moneda. Bueno, por ejemplo, en Texas, el estado, no sé ahora, estamos cuando yo vivía allá, estaba prohibida la venta de vehículos eléctricos. Ah, y ahora se está imponiendo. Ahora se está imponiendo. Bueno, en realidad viene, pero por ejemplo, en el año 2000, el estado de California, teóricamente, el 30%, estamos hablando de 2000, 22 años atrás, los vehículos en California debían ser eléctricos. Por supuesto, las petroleras no pusieron un palo en la rueda, pusieron un tronco. Un tractor. Bueno. No, para eso no ocurrió nada. Y ahora el tema es por ejemplo, con la guerra de Ucrania, todo está trastocado. Yo creo que había habido pocos avances en materia de todas las promesas, porque no han sido compromisos. Desde, por ejemplo, el protocolo de Kioto, que se llamaba. Bueno, Frank Press fue uno de los redactores, el que le envió el memorándum a Carter. ¿Qué Entonces,
De ahí después vino en Qatar también, después el Acuerdo de París, después vino la COP26 en Glasgow, y han llamado la 27 un año después, porque en la 26, en noviembre del año pasado, no pasó nada. Y el Acuerdo de París, que dicho sea de paso, cuando Trump asume como presidente, Estados Unidos se retira del Acuerdo de París. Pero la otra cosa que no entiendo, el protocolo de Kioto, venció el 31 de diciembre del 2020. El 1 de enero del 2021 recién entró el Acuerdo de París, con el argumento de que había expirado el día anterior. Pasaron 5 años. Son terroríficos. 5 años. Son terroríficos. Hacen esta COP26, tema del cambio climático. Y el problema es que tampoco le hacen tomar conciencia a la población en general. O sea, el pueblo normalmente no tiene ni la más remota idea de lo que sucede a su alrededor. Porque vos, fíjate que la gente se inclina más a ver o escuchar contenidos vacíos en los medios de información, a realmente informarse para saber qué es lo que sucede a tu alrededor. Eso lo llaman entretenimiento. Exacto. Casi diría yo lavado de cerebro. En realidad también siendo buena parte de eso, por parte de cuando la gente, cuando se acorta la jornada laboral a 8 horas, la gente empieza a tener más tiempo ocioso, o de ocio, o para disfrutar. Exacto. Entonces el problema es, no se le ocurre pensar, ¿viste? Pensar menos cosas raras. Entonces ahí es donde aparece, ¿viste? El tema de la industria del entretenimiento, ¿viste? Es como, es eso, ¿viste? Como el lavado del cerebro, que en el caso, por ejemplo, del país del norte, de todo lo que han dado, creo que es la sociedad más deformada por el consumo, deformada como ser humano. No hay deporte, ¿viste?, más popular que el consumo. Vos ves, por ejemplo, anda a entrar a cualquier barrio. La mayoría de estas casas tienen las cocheras para 2 vehículos. Están en la calle, o en la entrada. ¿Por qué? Porque la coche está llena de porquería. Claro. Van comprando y van amontando ahí. Y cada tanto ponen esos yard sale, le dicen, ponen toda la porquería de basura, ¿viste?, en la vereda para vender. Que hay lugares y ciudades que tienen un día al mes destinado para eso. Entonces la gente compra cosas que a veces no usó nunca, y yo creo buena cantidad de veces ni siquiera lo necesita. Sí, realmente, los medios de información te crean la necesidad. Exactamente. Sí. ¿Quién, por ejemplo, necesitaba, por ejemplo, CD? Pienso, cuando salí. Sí. Nadie pidió CD. Hay en la actividad, ¿viste?, de producción y comercial, hay dos formas, ¿viste?, de transacción. Una le dicen pull system, no sé, cuando vos tiras del sistema. Entonces, vos necesitas algo, bueno, agarra lo que necesitas. Pero lo otro, que es lo que ocurre, ¿viste?, es push, que empuja. Entonces se tiran de todo. Claro, es lo que sucede. Si vos no sos consciente... Ahora, ¿vos crees que en la actualidad se usa mucho también los mensajes subliminales? En las propagandas, en los medios de información, a través de las películas, a veces esas cosas. Porque yo recuerdo, no sé si vos también habrás pensado en eso en alguna oportunidad, que allá hace muchos años acá en Argentina, cómo impusieron la Coca-Cola. Que fue que le implantaron, no me acuerdo qué película era en este momento, pero le implantaron a la película, cada X cantidad de cuadros de la película, un cuadrito donde te decía que vos tenías sed y que tenías que tomar Coca-Cola. Entonces cuando terminó la película y viene el intermedio, el recreo, digamos, para la siguiente película, cuando la gente sale de la sala de proyección, se encuentra con los exhibidores llenos de botellas de Coca-Cola y se abalanzaron sobre eso. Es más, también se dijo que habían llegado a prohibir el tema de ese tipo de propaganda subliminal. Pero yo calculo que ahora, en el mundo perverso que vivimos y los intereses mezquinos que están en juego
de las potencias o de aquellos que tienen mucho dinero, que son los dueños del poder en el mundo, calculo que ahora con más razón debe tener auge todo eso. Porque lo que no ve el consciente lo ve el subconsciente, quedó demostrado con eso. Recuerdo, llamó la atención, porque era justo a la hora que en Estados Unidos, la hora que la gente sale del trabajo, autopista, esos billboards, le llaman esos carteles gigantes, o propaganda de McDonald's. Una hamburguesa, la veía, viste, a 10 kilómetros, no sé qué, y salía humito. Claro, claro. Vos salís hambriento. Sí, claro. ¿Cómo te trabajas? Te el cartel a comerte. Sí. Y después, en los deportes, fíjate, un partido de básquet, ¿cuántos minutos son? Bueno, acá en todo el mundo son 40 minutos, en Estados Unidos en la NBA son 48. Ponete a ver un partido en la televisión y te va a traer 2 horas y media. Ya es parte, viste, del negocio. Claro, ya lo tienen todo armado así. Entonces, ¿cuántos tiempos muertos tienen? Bueno, lo usan a todos. Cada tiempo muerto, el bombardeo, viste, de la propaganda. Auto y comida. Claro. Auto y comida sistemáticamente. Y tenés que tener eso. ¿Sí? Tenés que tener eso, es obligatorio tener eso. O sea, porque te lo meten tanto en la cabeza. Es el tema de las marcas. Claro. Y el tema de la propaganda, sabe que Littman se llamaban, eran 2 tipos, y que eran 2 formas de propaganda que se siguen usando ahora. Que lo de subliminal está naturalizado. Nadie dice nada. Claro. Todo está bien. Claro. Eso que se llama marketing. Sí. Eso es una ¿cómo podemos decir? Una fábrica de engaño. Claro, sí, yo sé que, por ejemplo, no sé si acá se estila eso, pero yo sé que hasta inclusive la forma en que está ordenada la mercadería en los supermercados es para inducirte a que vos consumas. Y consumas y en los restaurantes es muy común el mantel rojo con fondo blanco, porque dicen que eso te despierta más el apetito, supuestamente. Supuestamente. Y así como eso hay un montón de cosas que, o sea, son inductores de ciertos comportamientos en las personas. Todo eso viene de vos lo habrás sentido nombrar, o habrás leído al respecto, o habrás visto algún documental del famoso Instituto Tavistock, que surgió allá después de la Segunda Guerra Mundial, que nació en Gran Bretaña, que era un instituto psiquiátrico para tratar los sobrevivientes de la guerra, por sus problemas psicológicos y demás, y se dieron cuenta que utilizando ciertas técnicas podían lograr condicionarles el comportamiento o inducirlos a hacer cosas que normalmente no harían. Después, bueno, Estados Unidos nos dio también algunos ejemplos, como cuando hicieron en la década del 60 esos recitales monstruosos de rock, donde el propio Estado repartía droga entre los adolescentes. No, increíble. LSD, nada menos que LSD en esa época, que era una droga terrible. El tema, a veces, en todo ese tipo de manipulaciones de pensamiento, muchos psicólogos le dedican su actividad profesional a eso. No en beneficio de la humanidad, sino del establishment y de los mismos, porque generalmente son bien remunerados en sí. Yo me pregunto, ¿por qué no atienden, no sé ahora, pero a mí yo lo están haciendo cuando volví a Australia, después de la dictadura, no atendían por obra social. No sé ahora, estamos hablando de aquella época. Sobre todo oponerse. Y conocí una mujer que trabajaba en tribunales, y 5 días a la semana tenía sesión. No le alcanzaba el sueldo para pagar al psicólogo. Sí, porque aparte es carísimo la sesión de psicólogo. Entonces yo le digo, ¿cuál es la base científica para ir todos los días? La única base que entiendo es la cuestión económica. O sea, te tiene atrapada, me imagino. En parte sí. Sí, aparte que convengamos que muchos de esos medicamentos de efectos hipnóticos provocan acostumbramiento y te volves dependiente, ya sea en forma psicológica o ya sea por el tipo de droga que contienen. Después uno puede ver ahora más esta realidad de hoy.
cómo influye la propaganda sobre, digamos, sobre la población, sobre la ciudadanía. Votar en contra de tus propios intereses. Sí, es el colmo. Eso O sea, también es para ver- parte de la manipulación. Es todo un proceso, Manipulación. ¿viste? Para llamar de alguna forma, de evolución del manejo, ¿viste? De la forma de... Bueno, si pensara, ¿viste? No. Ya lo dijo el gran Noam Chomsky, la metodología que se usa para poder doblegar, digamos, a los rebeldes del pueblo, cómo manejarlo. Y bueno, ellos te generan una crisis, después te prometen que te van a sacar de ahí y que el camino va a ser bastante doloroso, como es lo que están pregonando ahora los de Cambiemos, por ejemplo, Patricia Bullrich y otros. Entonces te crean una falsa esperanza futuro y que nunca llega a esa meta, porque nunca llega. Siempre vos estás esperando que la situación mejore, pero es mentira. Como una religión. Y eso es muy peligroso porque... La felicidad está en el cielo. Exacto, porque la gente no se para a razonar, lo asume como que es cierto. Y es totalmente mentira, es una falacia. De esa forma consiguen manejarte, de esa forma consiguen eliminarte de todos los derechos laborales adquiridos que han sido con sangre, con muertes, porque nada ha sido gratis para el laburante, para el pueblo, para la persona común, nada ha sido gratis. La semana pasada, cuando le decíamos de que Estados Unidos tiene 76 bases militares del Bravo hasta la Patagonia, ¿para qué? Acá no hay ni un ejército extracontinental. Sí. Es justamente para eso, recursos naturales y los pueblos, ¿viste? Que quieren navegar contra la corriente como los salmones, ¿viste? Exacto. Ahí está. Ahí no me los paran. No solamente ellos, la participación directa. Acá cuando fue el golpe contra Ilenia en el año 66 con Onganía, fue la introducción de la doctrina de seguridad nacional en el país. Exacto. ¿Se ha ido? Me pregunto. ¿Viste? A veces uno escucha la violencia institucional, creo que dice. Sí. En realidad, cada gobierno tiene su aparato represivo, sin excepción. Hay presos políticos acá, Sí. hay muertos, asesinatos. ¿Cuántos? El otro día escucharon, no me acuerdo los números, los que mueren por el uso de armas de fuego de la fuerza, ¿viste? De represión, policía, lo que sea. Sí. No me acuerdo, pero el número me asombro, pero no me acuerdo ahora. Una barbaridad. No se habla tampoco. O pasando a otro tema, por ejemplo, el tema de la vivienda. Me estoy acordando. Buenos Aires, hace, no sé, creo que hace 4 décadas que tiene la misma cantidad de habitantes, 3 millones. Y hay una vivienda cada 2 habitantes. Tiene 250.000 departamentos vacíos. Entonces, no era falta de vivienda, sino, por ejemplo, si uno compara donde prácticamente una ciudad donde los grupos inmobiliarios, me imagino, desarrollistas, como le llamen, necesitan una ciudad de inquilinos. Los alquileres, el mínimo para un monoambiente, 43.000 pesos por mes. Es impresionante. Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer con esto? Lo que hizo Berlín. Compró 140.000 propiedades para evitar justamente eso, tener una sociedad de inquilinos. Exacto. Con todo lo que genera, ¿viste? Eso es Buenos Aires. O sea, después, sí, cuando salí fuera de Buenos Aires, sí, el tema del déficit habitacional, ¿viste? Es monumental. Bueno, 250.000 departamentos, propiedades, por decirlo, vacíos. Y la misma ciudad de Buenos Aires tiene 270.000 seres humanos que viven en la villa. Oh, es increíble. Estamos hablando Sí. el lugar, ¿viste? Donde en el país donde se concentra la mayor cantidad de riquezas. Bueno, es del tema de la ley de alquileres. ¿Cómo se van a solucionar eso? Yo aplicaría lo mismo, la misma política verde. Cape por eso, ¿viste? Hay que tomar una decisión política que el gobierno está dispuesto a tomar. Por eso sacan una ley de alquileres
y que fue un mamarracho, y soy siglo de discusión. Así es, así es. No podés estar bien con ambos, como dice comúnmente a veces los creyentes, con Dios y con el diablo. Exacto. Como dijo alguien, para hacer una tortilla hay que romper muchos huevos. Es mucho. Y es así. Sí. Y vos, cuando tomás decisiones, siempre afectás a unos y favoreces a otros. No hay vuelta de hoja. Afecta intereses. Entonces, los recursos del planeta son limitados. Si vos haces uso y abuso de esto, es porque se va sacando a otro. Indudablemente. Cuando Summers, creo que el me acuerdo el primer nombre, era el jefe del equipo económico de Clinton, creo que era. Entonces, como el tipo tiraba en línea la teoría del derrame. La teoría del derrame supuestamente es para evitar la distribución de la riqueza. Ahora el viejito con demencia senil, por lo menos dijo algo sensato, de que no existió nunca la teoría del derrame, lo cual es cierto. Entonces, si uno se para de la vereda del frente, entonces, por lo que decía Samer, que la economía debe crecer justamente eso, para que se produzca la teoría del derrame. No ocurre. Acá el año pasado la economía creció el 10.3% y hay gente en blanco que trabaja y no llega a fin de mes. Así ya es. No hablemos Así es. Los que están en negro, el 35, 40% de la población. Entonces, ¿qué pasa si yo pago en la vereda del frente? Bueno, que la economía no crezca más. Y nos dedicamos a distribuir la riqueza. No sé hoy cuánto es el per cápita de la Argentina, pero hasta hace 3 años atrás era más o menos 4 veces menor al de Australia. Pero es una forma mentirosa, ¿viste?, de medir la riqueza. Porque, vamos a decir, qué sé yo, en aquel eran $14.000 al año. Y sí, hay gente que debe ganar la mitad de eso. Entonces quiere decir que alguien se está quedando, ¿viste?, con lo que no ligó otro ser humano. Seguramente. Entonces, el per cápita no sirve para medir la distribución de la riqueza, en absoluto. Y en los tiempos que corren, vos ves que la inflación, creo que ayer anunció un 5.1%. O sea, el Ministerio de Economía, yo digo, mejor ni hablaría, ¿viste?, aplaudiendo, contento, porque dice 2 meses consecutivos bajó la inflación. Lo que no se intentarán ocultar, el interanual es el 70%. Quiero que aumentaron los salarios el 70% interanual. O aumentaron, o van a aumentar los salarios, no, ya estamos a medio junio, no aumentaron el 5,1%. O sea, de que de los 30 días desde el 1 de mayo al 31 de mayo, ¿viste?, eso es lo que ha perdido de poder adquisitivo el salario. Y hasta que no haya otro ajuste, el que sea, va a seguir perdiendo. El salario mínimo, la jubilación mínima. La UOM habían arreglado por el 45% en las paritarias. Y llegamos en 5 meses, ¿no? Sí, llegamos casi el 30%. O el 30%. Sí, me parece que el 30%. El 30%. Entonces, imagínate vos cuando arreglan con el Fondo Monetario Internacional, primero el gobierno antes del acuerdo, que ese acuerdo, ¿viste?, por decirlo en forma diplomática, es inflacionario, empezar por ahí. La otra cosa es que supuestamente el dólar, el oficial, iba a llegar a 130 pesos al 31 de diciembre. No leí nada hoy, ¿viste?, no tuve tiempo, pero no está muy lejos de los 130 pesos. Y estamos 5 meses del año. ¿Cuánto fue el acuerdo con el Fondo Monetario? 48%. Y ya hasta el Banco Central lo está diciendo, vamos camino al 70%. 70% depende de lo... Este mes ya aumentaron los precios de los alimentos 2.8%. Quiere decir que si la tendencia sigue igual hasta fin de mes, pucha, la inflación va a ser 10%. Es una cosa de loco. Ahora, tampoco, como no tuve tiempo de leer, hoy la Reserva Federal de Estados Unidos iba a anunciar cuánto iba a aumentar la tasa de interés.
¿Cómo se llama? Morgan Stanley, el presidente, decía de esa organización de que la probabilidad de recesión en Estados Unidos es altísima. El presidente en realidad es el CEO, eso me da bronca cuando dice, porque yo le preguntaría a los que dicen CEO, me subleva, si saben qué carajo quiere decir la palabra en inglés. Me dice Chief Executive Officer, eso que es en inglés. Yo le preguntaría, esto si saben, digan presidente, punto. Listo. Bueno, el presidente del Chase dice que la tasa debe aumentar un 1%. No leí nada, así no sé cuánto habrá aumentado. Bueno, vamos a agarrar el índice menos 0,5%. ¿Cuánto va a aumentar el endeudamiento en dólares en Argentina? Ay, por Dios, yo no quiero ni pensar. Estamos hablando, no sé, a lo mejor fue el 0,5, 0,75, el 1%. Ahora, ¿qué efecto tiene? Si alguien tenía bonos de deuda argentina en pesos, tira la mierda los pesos y va y compra los dólares. A ver por qué no va a pagar más. Claro, seguro. No le engañemos. Se sigue devaluando nuestro peso, obviamente. Bueno, esa es la otra historia. Si vos agarras todo el 2021, la inflación fue más alta que la suba del dólar. Todo el año, los 12 meses del año, y creo que un mes de este mes no fue así. O sea que cuando los ortodoxos de la economía dicen de que el dólar está devaluado, es porque la comparan con la inflación. Pero si vos tomás el dólar oficial, ¿cuánto aumenta? Desde que firmaron el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué aumenta? Porque primero que no hay ninguna cláusula impuesta por el gobierno argentino a ese acuerdo. Y el fondo dice, el dólar tiene el dólar oficial. Tasa positiva se tiene que aumentar de acuerdo al aumento de precios. Por eso la escalada del dólar oficial. No hablemos de los otros dólares, que no ese contado con líquido, no sé cómo se Sí, el contado líquido que le llaman. Sí, algo así, que se usan los que van a importar algo y tienen que comprar dólares a ese precio, etc. Pero hablemos del oficial, dejémoslo. Viene aumentando al ritmo que impuso el Fondo Monetario Internacional. Por eso los precios aumentan. Por un lado es eso, y por otro lado es de que el gobierno necesitaría, para ponerle freno a todo esto que está ocurriendo, acumular divisas. Imposible. Imposible, obviamente. Imposible acumular divisas. Entonces, panorama, ¿viste? Ellos mismos, ¿viste? A veces entre leyendo de línea, que lo que viene, ¿viste? Es más jodido todavía. Sí, claro que sí. Pero, ¿qué se hacía, digo yo? Me pregunto. ¿Qué se hacía si no se acordaba algo con el fondo? ¿Cuál era la salida? Yo la verdad que a mí no entiendo nada, digamos. Yo me parece que, como para que tengamos una idea, extrapolémoslo a lo que le está sucediendo a Rusia. Cuando vos tenés una deuda así con el Fondo Monetario Internacional, que es básicamente con el gobierno de Estados Unidos, si vos no lo pagas, te cortan el chorro en todo. Y nosotros, lamentablemente, por desmanejos del gobierno anterior, desmanejos de este y de anteriores gobiernos, hay muchas cosas que dependemos de las importaciones. Entonces vos ciertos medecamentos o cierta materia prima para el medicamento, te los embargan, no te los dejan llegar por el solo hecho de que vos estás siendo un deudor moroso del Fondo Monetario Internacional. Te cierran el grifo de todo. De todo. Por eso el tema de cuando hablan de economía libre de mercado, es una falacia. Cuando la guerra de Ucrania, ¿viste? El viejito de demencia senil firmó, ¿viste? Y prácticamente saca del mercado el 20% de energía y grano, Rusia y Ucrania. Claro. Es una falacia. Ahora, el tema es, con los recursos que tiene la Argentina, no tiene reserva, pero si no le paga el Fondo Monetario Internacional, parte del problema lo tienen ellos, porque si vos le ves 2 mangos, a él no le afecta nada. Pero cuando le debes 44.000 millones, tenés que pensar 2 veces. Sí. Bueno, los recursos que tiene la Argentina, ¿viste? Si en vez de pagarle al Fondo Monetario Internacional, lo usara, ¿viste? Para mejorar
la situación de la inmensa mayoría a través de desarrollar el mercado interno. Claro, ahí puede estar Pero una pata. también volvemos a lo mismo, se necesita de una decisión política. Y aparte tenemos el caso del Paraná, todos los cereales y cosas que salen de ahí, y de que el país no percibe un solo peso. Claro, de las Aparte, y de todo. aparte pagan a, digamos, containers cerrados, o sea, ni siquiera lo pesan, de decir, bueno, llevo tantas toneladas de trigo, Claro. ponele. La fuga No, de divisas. ellos dicen lo que quieren y el gobierno o la aduana cobra lo que le dicen, o sea, Una declaración. en eso tenemos un estado bobo en eso, cuando en Las realidad exportaciones tendría de que... cereales que se contrabandean. que Sí, no se denuncian. tendría que controlar todo eso. Que se va. Si ahí son más de, según algunos dicen, más de 50.000 millones de dólares se van por año Y entonces, de evasión, porque no hay control. por eso, Bueno, vos vamos fíjate, de pila. para ponerle freno, ¿viste?, a la inflación. Si el gobierno nacionalizara el Paraná, Ujú. donde sale más del 80% de todo lo que produce la Argentina y todo lo que ingresa, que no solamente insumos para la industria, para armas, ¿viste?, Un chorro. droga, ¿viste? No hay control. De todo. Sí. Claro. Y No, aparte que no no podemos ser pagan tan bobos. impuestos. No. El tema de los 30 puertos que están, ¿viste?, privatizados. El tema del canal Magdalena. ¿Cómo puede ser que la Argentina tenga 1.700 kilómetros de costa en el Atlántico y no tenga salida al mar? Todo lo que sale por el Paraná, por el puerto de Montevideo, manejado por quién? Multinacional. Que si saliera por el canal Magdalena, que tienen que dragarlo. El primer gobierno estaba en el presupuesto. No pasó nada. Lo sacaron. Mirá. Ahora dicen que iban a dragar, anunciaron hace 2 semanas atrás. Yo creo que tirar algo para la tribuna. Pero fíjate, con eso, con los puertos, el canal de Magdalena, y si el gobierno se hubiera animado, se cagó, esa es la verdad, Sí, Para realmente. el Sí. a estatizar Vicentín, entonces vos tenías una empresa de referencia que tenga los precios. Ahí ese retroceso estuvo mal. No. Ahí Entonces, le erró. Ahí le erró por el cara. entonces tenés algo que vos tenés al alcance de la mano.